Buenas, ingeniero. Este es el proyecto de electricidad del segundo parcial. Mi nombre es Javier Ramírez. Soy del curso 3.5. El contenido del proyecto es el siguiente. Son el plano arquitectónico, el sistema eléctrico, que va a contar con 4 puntos, que son el plano de diagrama eléctrico, el diagrama unifilar, la planilla de carga eléctrica y el cálculo de la carga total, consumo diario, mensual y anual aproximado. El punto 3 vamos a realizar la comparación de consumo con el de la planilla del CENEL. El cálculo del consumo, el error absoluto, el error relativo. Y por último, las conclusiones. El primer punto es el plano arquitectónico, que cuenta con las siguientes partes de la casa, que es la terraza, el comedor, la sala, la entrada, la cochera, la cocina, el patio de juego, el baño y 2 habitaciones. El largo de la casa es de 20,50 metros y su ancho es de 6,1. Ahora vamos a ver el sistema eléctrico. El plano del diagrama eléctrico, que cuenta con 6 circuitos, 6 tomas eléctricas y los diferentes switches. Los círculos que podemos observar son los diferentes puntos de luz que están en la casa. Hay 2 puntos de luz en la sala, uno en el comedor, dos en la terraza, uno en la cocina, dos en el patio de juego y uno en cada habitación y uno en la cochera. Podemos observar que en el circuito 1 está distribuido entre 2 puntos de luz con su respectivo switch, que es donde se prende o apaga, donde se controla la electricidad. El circuito 2, que está ubicado en la terraza, que cuenta con 2 puntos de luz y 2 puntos de luz y su respectivo switch. El circuito 3 está en la parte del comedor y en el repartido con la cocina. Hay luz en la cocina y en el comedor con su respectivo switch ubicado. Los switches están ubicados siempre en puntos estratégicos de las entradas de cada parte de la casa, para que cada vez que entre pueda encender la luz o apagar. Cada circuito tiene que siempre apuntar al PDP las flechas, al PDP, al panel de distribución principal. Cada circuito apuntar con una flecha. Como podemos observar, el circuito 1, el circuito 2, el circuito 3, el 4, el 5, el 6 apuntan al PDP, que es donde deben apuntar. Así como el circuito 4 está distribuido en el patio de juego, 2 puntos de luz, el circuito 5 está distribuido en la habitación 1, habitación 2, y por último el circuito 6 está en la cochera. Ahora las tomas eléctricas. Las tomas eléctricas en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tomas eléctricas más o menos. Y hay una toma eléctrica que es de 2 volts, pero esa es para la cocina, que es de inducción y por lo tanto necesita más voltaje, que es el 2 volts. No es el común, que es de 110 voltios, que se utiliza normalmente en las casas residuales. Ahora, las tomas también deben ir apuntando al PDP, que es el panel de distribución, o sea, los brackets. Y por último, tenemos los switches, las tomas y los circuitos. Ahora lo que tenemos que realizar es el diagrama unifilar. El diagrama unifilar muestra los tipos de cables que debe tener cada circuito, el panel de medición, la clase y todo lo que se necesita. Podemos aquí ver distribuidos todos los circuitos que tenemos en la casa, en la parte de abajo, el circuito 1, circuito 2, circuito 3, hasta el 6, y todas las tomas eléctricas. Eso ubicado en el diagrama unifilar en la parte de abajo. Los tipos de cable, que la mayoría, estos son los cables que aguantan 10 amperios, que son los 12 por 14 AWG, y los que aguantan hasta 20 amperios son los de 3 por 12 AWG. De los de 2 por 14 AWG son en total 6, 9, 9 en total. Y los de más potentes, que aguantan más electricidad, que son los de 3 por 12 WG, tenemos 3 en la casa. Que es la toma eléctrica 4, la toma eléctrica 5 y la toma eléctrica 6. Y este es el panel de distribución principal. Ahora, aquí vemos el planillaje del diagrama unifilar, que describe cada circuito, cada descripción, los puntos, la potencia por punto, la potencia, el voltaje, la fase, la corriente eléctrica y el cable con el disyuntor.
Esta es una descripción del diagrama unifilar anterior. Podemos ver que el circuito 1, la descripción es que es el circuito de luminaria de la sala. Cuenta con dos puntos, tiene una potencia por punto cada una de 20 vatios, una potencia total de 40. La potencia total se calcula multiplicando los puntos por la potencia por punto. Y ahí se halla la potencia total. En la otra fila está el voltaje, que es el voltaje de cada circuito. El voltaje de cada circuito a punto de luz es de 110, siempre. Y la fase depende de cuánto voltaje tenga. Si es de 110 va a ser fase 1, si es 220 va a ser fase 2. La otra fila es la corriente. ¿Cómo se calcula la corriente? La corriente se calcula dividiendo la potencia dividido para el voltaje. Y así se calcula cada uno. En la otra fila tenemos el cable que va a, a tener cada circuito. ¿Cómo sabemos qué cable necesitamos para cada circuito? Nos podemos dar cuenta en la corriente. Si la corriente es menor que 10, se puede utilizar un cable de 2 por 2 14 WG. Si la corriente ya es de 10 para arriba, de 10 amperios para arriba, tenemos que usar obligadamente el de 3 por 12 WG, que es más potente. Y por último el disyuntor. El disyuntor va a ser de 10 amperios o de 20, dependiendo del cable también. Es de 10 si el cable es de 2 por 14 WG y es de 20 si es por 3 por 12 WG. Y así cada circuito, cada toma está explicada toda completamente. Ahora tenemos la planilla de carga eléctrica. La planilla de carga eléctrica es para calcular el consumo, el precio a pagar, todo eso. Para calcular eso, necesitamos la cantidad de electrodomésticos de cada uno, el nombre del electrodoméstico, cuánto tenemos, el voltaje, las fases, la potencia, potencia total, corriente, consumo en kilovatios hora, las horas, el consumo diario, el total por unidad y el total. Primero tenemos la cantidad y el nombre del equipo. En mi caso, hay televisor, lavadora, computadora, tostadora, dos ventiladores, una cocina de inducción, una licuadora, 13 luces, una bocina y una plancha. El voltaje de cada cosa respectivamente. El televisor tiene un voltaje más o menos, necesita de 110, la lavadora de 220, computadora 110, tostadora 110, refrigeradora 110, un ventilador de 110, la cocina de inducción, obviamente de 220, licuadora de 110, luces 110, cocina 110 y plancha 110. Y la fase ya lo expliqué anteriormente, que depende de los voltios. Si es 110, 1, si es 220, 2. La potencia. La potencia que se puede ver en la placa trasera de cada aparato y cada equipo, se puede ver, en mi caso, el televisor en la placa tenía potencia de 60 voltios, 60 vatios, en la lavadora de 1600, la computadora de 80, tostadora de 550, refrigeradora de 480, ventilador 60, cocina inducción 2000 vatios, licuadora 300, luces 20, bocina 80, plancha 1200. La plancha consume más vatios por hora que una refri, porque necesita más electricidad para funcionar, en cambio el refri no. Eso puede ser engañoso a veces. Oye, para calcular la potencia total necesitamos multiplicar la cantidad de cada equipo por la potencia. Es decir, para ver la potencia total, de cuánto se consume en total. Como tengo dos televisores, multiplico por los 60 vatios, la potencia total sería de 120 vatios. La corriente ya sabemos que es dividir la potencia dividido para el voltaje. Ponemos 60 dividido para 110. Y sale esa corriente. Para calcular los kilovatios hora, se necesita dividir la potencia en vatios dividido para 1000 para calcular los kilovatios, ya que un kilovatio es igual a 1000 kilowatts. Ahora en la otra las horas, que es la hora de consumo de cuántas horas diarios usas cada electrodoméstico, cada equipo. En mi caso son 2 horas el televisor, 1 hora la lavadora, 2 horas la computadora, 1 la tostadora, las 24 horas la refrigeradora, 4 horas el ventilador, 2 horas cocina inducción, 1 hora la licuadora,
4 horas las luces, 1 hora la bocina y 1 hora la plancha. Ya, y el consumo diario, se necesitaría multiplicar el consumo en kilovatios horas por las horas de consumo y ahí calculamos el consumo diario. Ya, y ahora en días, poner cada cuántos días usamos cada producto. 30 días al mes, 15 días al mes, 20 días al mes. Y una vez teniendo los días, ya podemos calcular el total por unidad. El total por unidad, o sea, por cada uno, es multiplicando el consumo en kilovatios horas por las horas por el consumo diario y, y por los días. Ahí podemos calcular el total por unidad. Y para calcular el total de todos los productos, multiplicamos, es lo mismo, pero multiplicamos por la cantidad ahora. El total por unidad lo vamos a multiplicar por la cantidad de cada producto. Y ahí nos sale el total. Al último sumamos todos y nos sale 565,65 kilowatts. Ese es el consumo mensual que nos debería salir en la planilla. Y tiene un subsidio de 80 kilowatts por la cocina de inducción, que eso ya viene predeterminado. Siempre que tienes cocina de inducción, tiene que ser 80 kilowatts de subsidio. El total sería, vamos a restar los 565,65 menos 80 y nos saldría el total que es 485,65. Y para igual el precio a pagar, como sabemos que cada kilowatt está a 10 centavos, multiplicamos el total por 0,10 centavos y ese sería el precio a pagar, que en mi caso es $48,57. Ahora, la carga total, consumo diario, consumo mensual y anual aproximado. Es básicamente lo mismo. Ya tenemos la carga total. La carga total es la suma de todas las potencias, esa sería la carga total. Consumo diario, ya tenemos el consumo diario calculado, que es multiplicando la consumo en kilovatios hora por las horas y ese sería el consumo diario, por obviamente la cantidad. Lo sumamos todos, es decir, el consumo diario, el consumo mensual, ya lo habíamos calculado antes, arriba, que es 565,65, ya lo tenemos. Y el consumo anual es básicamente multiplicar el consumo mensual por 12. Cuando tiene 12 meses, multiplicamos por 12 y sería el consumo anual, que sería 6,787,8. Ahora vamos a hacer la comparación con el consumo real. Aquí tenemos las tres últimas planillas que han llegado al CENEL, el consumo eléctrico que hemos tenido en mi casa. El consumo calculado, aquí tenemos, para compararlo, eso es lo que calculamos nosotros. Vamos a calcular con el valor de la planilla real, por el consumo de las planillas. Ahora, lo primero que vamos a calcular es el error absoluto. El error absoluto se calcula restando el valor real menos el valor relativo. Primero comenzaremos con la planilla 1. El valor real de la planilla 1, el consumo en kilovatios que nos salió fue de 430. Y el valor relativo, que es el valor de la tabla que compramos anteriormente, nos salió 565,65 kilovatios. Lo restamos y nos sale un error absoluto de menos 135,65 kilovatios. Un error absoluto grande. Esto se puede ver a diferentes factores, como que algunos aparatos electrónicos no están conectados en la casa, o que también las conexiones varían, a veces utilizan más, a veces utilizan menos, y esto varía. La planilla 2 nos salió un error absoluto de menos 140,65, muy alto. Y la planilla 3, que es el más alto, es de un error absoluto de menos 240,75 kilovatios. El error relativo es básicamente lo mismo, sino que a este le vamos a dividir el valor real por 100 para calcular el porcentaje. Dividimos, eh, dividimos 430 menos 565 sobre 430, multiplicamos por 100 y nos sale un error absoluto de menos 31,55%, que confirma con error alto en comparación. Y la planilla 2 un error relativo de menos 39,09, que también es muy alto. Y el más alto, obviamente el último, que es de menos 74,05%.
Y ahí se puede ver diferentes factores de la casa, que algunos no están conectados aquí, estamos conectados en otra instalación eléctrica. Ahora, las conclusiones del proyecto, una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, que cuenta con la información necesaria y suficiente para permitir llegar a las siguientes conclusiones. Luego de los exhaustivos estudios, revisión del plano, logramos obtener el consumo de electricidad en consumo de kilovatios sobre hora y compararlo con el consumo real. Los errores del consumo salieron altos, se puede ver algunos factores, como te lo expliqué. Fue muy interesante revisar los planos arquitectónicos de mi vivienda, ya que hacer medidas es algo interesante, entretenido y una forma para saber dónde colocar cada instalación eléctrica. Gracias, ingeniero.